Buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a comenzar este capítulo 10 que habla sobre la creencia de la religión católica que los fenómenos espíritas que se produjeron principalmente en el siglo XIX son obra de los demonios. Y Kardec va a explicar con argumentos sólidos, basados en la razón y en las múltiples experiencias que tuvo en contacto con los espíritus, afirmando que los que manifiestan que todos esos espíritus son diablos están muy lejos de la realidad. Estos fenómenos que se han producido a través de los tiempos, al tener efectos iguales, tendrán por ello una misma causa. Es evidente que estos fenómenos, sin un estudio concienzudo como el que se comenzó a realizar en esta época, pueden parecer hechos sobrenaturales, mágicos, y desde esa ignorancia inventamos mil y una leyendas sobre la comunicación con los espíritus. Las doctrinas sobre el demonio que han prevalecido tanto tiempo habían exagerado de tal modo su poder que hicieron, por decirlo así, olvidar a Dios. Por esta razón se le hacía el honor de todo lo que le parecía sobrepujar la fuerza humana. Por todas partes aparecía la mano de Satanás. Los menores hechos, los descubrimientos más útiles, todos aquellos que podían sacar al hombre de la ignorancia y ensanchar el círculo de sus ideas, han sido diferentes veces considerados como obras diabólicas. Y todavía ocurre esto. Todavía hay personas que catalogan estos fenómenos espíritas como obras del diablo. Este concepto del diablo lo podemos encontrar en las personas que tienen apego al poder, usándolo como un mecanismo para aterrorizar a otros individuos que por temor a perder la vida o por cualquier otra razón se someten a ellos. La razón nos dice que si Dios es la suma de todas las perfecciones, el diablo debe ser lo contrario, sería la suma de todas las imperfecciones. Pero el diablo no puede ser, porque sería tan imperfecto que no existiría. Dios es único, por ello no puede tener su contrario. Existe esa idea en el imaginario como forma violenta, ¿no?, como decíamos antes, para amedrentar a los creyentes, impidiéndoles encontrar respuestas ante la realidad de las manifestaciones espirituales, que como sabemos se multiplicaron en esos días. Pero ya en esa época el racionalismo se había ido instalando a través del tiempo en todos los órdenes del conocimiento y apoyado por la ciencia que da la experimentación. Se confirma que son inteligencias que la mayoría no podemos ver y que actúan siempre dentro de los límites de las leyes de la naturaleza. Solo nos queda saber de qué orden son esas inteligencias ocultas. Mientras no se han tenido sobre el mundo espiritual sino nociones inciertas o sistemáticas, ha podido haber equivocaciones, pero hoy en día, en que las observaciones rigurosas y los estudios experimentales han hecho luz sobre la naturaleza de los espíritus, su origen y su destino, su papel en el universo y su modo de acción, la cuestión está resuelta por los hechos. El espiritismo abre la ventana hacia ese mundo que explorar, haciendo notar que esos espíritus no son más que las almas de los que ya vivieron con nosotros en la tierra. Lo que se hace es clasificarlos según sus grados de adelanto para tener una mayor claridad a la hora de relacionarnos con ellos. Esta clasificación tiene que ver con el grado de adelanto moral e intelectual que han alcanzado, pero teniendo en cuenta el mismo origen que todos tenemos. Sobre este punto,
como sobre muchos otros, la Iglesia sostiene sus viejas creencias en lo que concierne a los demonios, afirmando: tenemos principios que no han variado desde 18 siglos, los cuales son inmutables. Su mal está precisamente en no tener en cuenta el progreso de las ideas y en creer a Dios muy poco sabio, para no proporcionar la revelación al desarrollo de la inteligencia, para usar con los hombres primitivos el mismo lenguaje que con los hombres civilizados. Sí, mientras la humanidad adelanta, la religión se empeña en sostener viejos errores, tanto en materia espiritual como en materia científica, y llega un momento en que se desborda la incredulidad. Esta afirmación también la podemos calificar de errónea, porque sobre la ley de Dios es inmutable, solo la ley de Dios es inmutable, como Él mismo. Los principios humanos no lo pueden ser, porque a cada época existen unos diferentes a los de otra era distinta. Ese es el problema de las religiones, que aunque tengan verdades en sus preceptos, se estancaron con la sabiduría del pasado, cerrando las puertas a la revisión de ideas para acompañar el progreso material, intelectual y moral de la humanidad. En el ítem 4 de este capítulo, Kardec, con el objeto de refutar las tesis de la Iglesia, coloca durante todo este ítem las citas de la misma pastoral que vimos en el capítulo pasado. Para hacer un resumen, por no extendernos mucho, voy a decir lo más importante que he sacado. Lo primero que habla es que los demonios son muy astutos y pérfidos, y contando alguna verdad, emboscan al hombre incauto y se ganan su confianza para hacerles caer en el error. Sigue diciendo que engañar y pervertir, tal es, por todas partes y en todos los tiempos, el objetivo final de esas extrañas manifestaciones. Por medio de estas operaciones de la magia moderna, vemos reproducirse entre nosotros las evocaciones y los oráculos, las consultas, las curaciones y los prestigios que han ilustrado los templos de los ídolos y los antros de las sibilas. Comenta también que los ángeles no se prestan a los caprichos de una vana curiosidad. Los seres misteriosos que comparecen tanto al primer llamamiento de los heréticos y de los impíos, como de los fieles, del crimen como de la inocencia, no son ni los enviados de Dios ni los apóstoles de la verdad y de la salvación, sino los secuaces del error y del infierno. Se esfuerzan en borrar, sigue diciendo, del símbolo religioso los dogmas del pecado original, de la resurrección de los cuerpos, de la eternidad de las penas y toda la revelación divina, a fin de quitar a las leyes su verdadera sanción y abrir al vicio todas las barreras. Ojalá que las sociedades cristianas puedan, por una vuelta sincera a la fe católica, escapar del peligro de esta nueva y temible invasión. Bueno, pues Kardec, a partir de aquí, va a dar sus argumentos en contra de lo que dice este obispo. Toda esta teoría descansa en el principio de que los ángeles y los demonios son seres distintos de las almas de los hombres y que éstas son producto de una creación especial, inferior aún a los demonios en inteligencia, en conocimientos y facultades de toda clase. Concluye la misma teoría con la intervención exclusiva de los malos ángeles en las manifestaciones antiguas y modernas atribuidas a los espíritus de los muertos. Sin entrar a discutir la posibilidad real que las almas de los muertos se puedan comunicar con los vivos, con los mismos argumentos de la pastoral, Kardec va a desmontar sus teorías. En el ítem 6 encontramos que según la Iglesia Católica hay 3 categorías de ángeles, ¿no? Hemos estado viendo capítulos atrás. Una categoría de ángeles que gobierna todo el universo,
otra gobernaría el cielo y otra se ocuparía de la tierra. En esta última categoría se encuentran los ángeles guardianes, que algunos de ellos se habían rebelado en contra de Dios y se transformaron en demonios. La reflexión del codificador es que si Dios da permiso a estos demonios para que nos lleven a la perdición mediante todo tipo de sugestiones, ¿por qué, si es soberanamente justo y bueno, les habría concedido el inmenso poder de que gozan, dejándoles una libertad de la que hacen tan pernicioso uso, sin permitir a los ángeles buenos neutralizar sus malos efectos por manifestaciones semejantes dirigidas hacia el bien? Desde la lógica, no podemos pensar que solo los espíritus malos son capaces de intervenir en las manifestaciones mediúnicas, quedando los buenos apartados de tales actividades. Sería darles un beneficio en detrimento de otros. Por eso no podemos admitir que Dios sea parcial y además beneficie más a los malos que a los buenos. Se le otorga a los espíritus demoníacos unos poderes que trascienden la razón. Tienen las cualidades de los ángeles buenos, es decir, tienen el conocimiento, tienen la perspicacia, la previsión, el discernimiento y a la vez astucia y una gran habilidad para camuflarse y parecerse buenos, con el objetivo de llevar al infierno a los descuidados que se comunican con ellos. Pero, ¿y cuándo se muestran bondadosos? ¿Y cuándo sentimos las vibraciones amorosas de los espíritus que nos tocan el corazón? ¿También pueden modificar su vibración los malos espíritus? Una cosa es que intenten parecer buenos mediante la palabra, pero otra cosa es que proyecten vibraciones beneficiosas para nosotros. La realidad, la experiencia nos dice que cuando estamos rodeados de espíritus que vuelcan su amor en nosotros, entramos en un estado sensible que hasta puede que broten espontáneamente lágrimas en nuestros ojos de ese amor. Estos no pueden ser diablos camuflados de buenos. Este es, sin embargo, el papel estúpido que se ha de desempeñar al demonio, porque es un hecho notorio que a consecuencia de las instrucciones emanadas del mundo invisible, se ven todos los días incrédulos y ateos vueltos a Dios rogar con fervor lo que nunca habían hecho. Gentes viciosas trabajar con ardor para su mejoramiento. Pretender que esto es obra del demonio es hacer de éste un verdadero bobalicón. Esta es una gran realidad, el hecho de poder comunicarnos con el mundo espiritual, siempre a través de las recomendaciones que nos trae la doctrina espírita, nos empuja a esforzarnos por ser mejores. Por tanto, los demonios nos estarían incentivando a ser buenos, lo cual sería una contradicción. En esta cuestión, basta que cada uno de nosotros piense lo que le ha supuesto cambiar de punto de vista con respecto a la vida a través de lo que nos cuentan los espíritus superiores. Entonces, todas las manifestaciones espirituales no pueden ser obra del demonio. En el ítem 8, Allan Kardec va a recurrir directamente al Evangelio. Dice en Hechos de los Apóstoles: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis servidores y sobre mis servidoras y profetizarán. A través de estas palabras del Nuevo Testamento, queda claro que la mediunidad, que la comunicación con los espíritus será posible en un futuro en todas las personas, desde los niños a los ancianos. En este caso se refiere a que el propio Jesús nos ayudará a desarrollar esta facultad. Por ello, no puede provenir del diablo.
Vamos a pasar al ítem 9 y aquí va a argumentar en contra de las palabras del arzobispo de Reims cuando habla de magia en las reuniones espíritas. Y dice así este arzobispo. Por medio de estas operaciones de la magia moderna, vemos reproducirse entre nosotros las evocaciones y los oráculos, las consultas, las curaciones y los prestigios que han ilustrado los templos de los ídolos y los antros de las sibilas. ¿Dónde se ven las operaciones de la magia en las evocaciones espiritistas? Hubo un tiempo en que se podía creer en su eficacia, pero hoy en día son ridículas. Nadie cree en ellas y el espiritismo las condena. En la época en que florecía la magia, no se tenía más que una idea muy imperfecta de la naturaleza de los espíritus, a los que se consideraba como seres dotados de un poder sobrehumano. El espiritismo es el primer interesado en desmontar esas teorías sobre la magia, sobre todo pues para no pervertir sus ideas. Claro que se reclama en muchos casos favores a los espíritus, aunque eso suponga, como se suele decir, vender el alma al diablo. Todo en pos de conseguir poder, amor, fortuna y conocer el futuro. La magia se apoya en signos, en números, en fórmulas y oraciones ya escritas, y pretende que los humanos tengamos a nuestra disposición a los espíritus día y noche, para que estén a nuestras órdenes y así satisfacer nuestros deseos materiales. Pero la doctrina echa por tierra esas supersticiones, demostrando que esos espíritus no son sino las almas de los hombres que vivieron en la tierra, que se les convoca para que nos ayuden a entender la vida, recibiendo de ellos enseñanzas, buenos consejos, y para que podamos seguir en contacto con los seres queridos que partieron ya al mundo espiritual. Vamos a irnos ahora al libro de los Medium. En su capítulo 25 encontramos esto. No hay ningún medio de obligar a un espíritu a venir a pesar suyo, si es vuestro igual o vuestro superior en moralidad, porque no tenéis ninguna autoridad sobre él. Si es vuestro inferior, lo podéis, si es para su bien, porque entonces os secundan otros espíritus. Bueno, luego sigue diciendo que para conseguir estas comunicaciones necesitamos, por un lado, recogernos, concentrarnos, esencial, ¿no?, para establecer contacto con los buenos espíritus. Por otro lado, se consiguen mejores disposiciones para atraer a los espíritus superiores teniendo fe, confianza y el deseo de hacer el bien. Elevando nuestra alma con el recogimiento, favoreceremos que puedan acudir espíritus de carácter bondadoso. Para seguir en contra de las prácticas de la magia, vamos a seguir con el libro de los Medium, de donde dice en el capítulo 25 que ningún objeto, medalla o talismán tiene la propiedad de atraer, de rechazar a los espíritus. La materia no tiene ninguna acción sobre ellos. Jamás aconseja un buen espíritu semejante absurdo. La virtud de los talismanes no ha existido nunca sino en la imaginación de las gentes crédulas. No hay fórmula sacramental para la vocación de los espíritus. Cualquiera que pretenda dar una puede tacharse de impostor, porque para los espíritus la forma no es nada. Sin embargo, la evocación debe hacerse siempre en nombre de Dios. Otra cosa a tener en cuenta es que si somos citados por espíritus en lugares extravagantes o a horas indebidas, nos estamos encontrando con espíritus burlones que quieren reírse a nuestra costa. Esta cuestión no nos aporta nada más que mistificar a los espíritus y además entraña cierto peligro, no por el mal que puedan hacer, sino por la influencia que pueden ejercer sobre mentes más débiles. ¿Cuáles serían los momentos más favorables para estas comunicaciones?
Bueno, cuando hemos dejado de realizar las actividades rutinarias de nuestra vida y también cuando el cuerpo y el espíritu están en calma. Por eso es tan importante el recogimiento a la hora de realizar las sesiones mediúnicas. Cuando se habla que en las reuniones basadas en el espiritismo se realiza la magia, la nigromancia, en definitiva, las colocan en actividades supersticiosas y ridículas. O bien se tiene mala fe o bien se habla por hablar. Porque si tuvieran la delicadeza de estudiarlo, no ya profundamente, sino los principios básicos, no darían las alegaciones que ahora dan al respecto. Y ahora nos vamos a ir al libro que es el Espiritismo, y en este párrafo dice lo siguiente, que no hay necesidad de ninguna preparación ni de ninguna iniciación, que no da resultado alguno el empleo de signos u objetos materiales, sea para atraerles, sea para rechazarles, y que el pensamiento basta. En fin, que los medium reciben sus comunicaciones de un modo tan natural y sencillo como si fueran dictadas por una persona viva, sin salir del estado normal. Solo el charlatanismo podría adoptar maneras excéntricas y añadir accesorios ridículos. Bueno, con respecto a conocer el porvenir, en el libro de los espíritus se nos dice que solamente se da en raras excepciones, ¿no? Dios permite conocer a veces una parte de él, porque si conociéramos el futuro, perderíamos en libertad, pues ya sabríamos qué es lo que va a acontecer y dejaríamos de pensar, de esforzarnos y de actuar. Es por eso que Dios no permite la revelación del porvenir solamente cuando este conocimiento adelantado va a facilitar el cumplimiento de ciertos actos, que me imagino que serán casos muy contados, ¿no? Y que va a tener una gran trascendencia en lo particular o en lo colectivo, permitiendo así cambiar el obrar del individuo que no lo hubiera hecho si no lo supiera. Y sigue diciendo Kardec que los espíritus no pueden guiar en las investigaciones científicas y en los descubrimientos. La ciencia es obra del genio, no debe adquirirse sino por el trabajo, porque sólo por medio del trabajo es como el hombre adelanta en su camino. ¿Qué mérito habría si bastara preguntar a los espíritus para saberlo todo? Cualquier imbécil podría ser sabio a poca costa. Lo mismo sucede con las invenciones y descubrimientos de la industria. Esto es muy razonable y además volvemos a toparnos con la libertad, que es muy importante para el progreso. Otra cosa es que los espíritus que nos acompañan en nuestro devenir, cuando ha llegado el momento de algún descubrimiento, ellos eligen qué persona será capaz de llevarlo a cabo y le inspiran las ideas necesarias para que, desde su propio esfuerzo, elabore tal o cual idea y la ponga en práctica. Por ello, no podemos pretender que en una reunión mediúnica los espíritus traigan una información de cualquier materia que venga a revolucionar la ciencia y el conocimiento. Y Kardec sigue diciendo de los espíritus que sabrán sacar de la oscuridad al hombre capaz de secundar sus intenciones. No os dejéis, pues, arrastrar por curiosidad o ambición en un camino que no es el objeto del espiritismo y que terminará para vosotros en las más ridículas mistificaciones. Por ello, debemos desconfiar de tal o cual grupo que digan que han recibido una comunicación en donde se les revela cualquier saber que no tiene nada que ver con la doctrina espírita. Otra cuestión que debía estar de moda en esa época era de intentar enriquecerse, ¿no? Por causa de encontrar tesoros ocultos. Es evidente que los espíritus no están para eso. Si alguien es tocado por la fortuna, será adquirida de forma natural y no por esos medios. Nos dice Kardec en el libro de los medios. El espiritismo, ilustrándonos sobre las propiedades de los fluidos, que son los agentes y los medios de acción del mundo invisible,
y constituyen una de las fuerzas y una de las potencias de la naturaleza, nos da la clave de una porción de hechos no explicados e inexplicables por cualquier otro medio y que han podido en tiempos remotos por pasar por prodigios. Este tema de los fluidos es de vital importancia para conocer los mecanismos de la mediunidad. Antiguamente se desconocía y por tanto pues íbamos a ciegas en ese camino. Por ello surgieron las supersticiones y los rituales, como forma de controlar aquello que no puede ser controlado, sino mediante el saber. A partir de la aparición de la doctrina espírita, se acabaron los milagros, se acabó lo sobrenatural. La fenomenología espiritual se basa en leyes igual que las que existen en la naturaleza, desmontando así a los impostores y charlatanes que venden beneficios milagrosos a las personas carentes de conocimiento. Otra idea que está en lo imaginario y que desde la razón se contempla como ridículo era la de revivir a un muerto sacándolo de su tumba. Bueno, esto lo encontramos en la literatura fantástica, ¿no? En donde los muertos salen del sepulcro, ¿no? Ataviados con las mortajas y provocando esos ruidos, ¿no? Esas imágenes que vemos del típico fantasma. Bueno, pues el espiritismo no hace milagros de ninguna clase y menos resucitar a un muerto. En el último ítem que tenemos hoy, Kardec comenta que ha dado tantas citas de otros libros de la codificación para demostrar que la doctrina espírita nada tiene que ver con la magia. Por consiguiente, ningún espíritu está a las órdenes de los hombres. No existe ningún medio de obligarles, ningún signo o fórmula cabalística, ningún descubrimiento de tesoros o procederes para enriquecerse, ningún milagro o prodigio, ninguna adivinación ni apariciones fantásticas. El espiritismo no solo no acepta esas prácticas, sino que demuestra que es imposible que eso pueda ser real. En resumen, no hay ninguna analogía entre la magia y la ciencia espírita. Hay tanta razón, tanta claridad en los conocimientos espiritistas que el error nunca podrá prevalecer. Y en cuanto a las curaciones por medio de los espíritus que admite esta pastoral, es un ejemplo que plantean mal, queriendo evadirse de las relaciones con la espiritualidad. Si hay alguna cuestión que nos toca más de cerca, que podremos sentir con mayor claridad, son las curaciones gracias a esas relaciones. Recordemos que en esa época pues, no estaba desarrollada ni mucho menos la medicina. Por ello tenía sentido esas curaciones. O las recomendaciones que hacían ciertos espíritus para proporcionar tratamientos que aliviaran o curaran tal o cual enfermedad. ¿Quién iba a renunciar a estas curas? Si habían probado otras formas y no encontraban remedio a sus males, si la Iglesia afirmaba que eso era obra del diablo, lo que conseguía es alejar de ella a las personas que se habían curado por esos medios. Y acaba diciendo Kardec, al contrario, más de uno dirá que si el diablo cura, hace una buena acción. Bueno, muchas gracias.